Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Centro Botí, ¿no? Rafael Botí. Pues agradecer la presencia de los ponentes, de Pablo y de Ana, y felicitar a Michelle y a Nassim por la exposición de Macamá que acoge este centro Botí. Decir que bueno, la actividad que venimos a presentar hoy es una actividad paralela a las exposiciones, y eso pues lo que se pretende desde la Fundación, no solamente que este centro sea un centro para venir a visitar las obras, sino que sea un centro donde se dialogue, donde se estudie, donde se eduque y donde se hable de arte, no sea simplemente un sitio expositivo, sino un sitio que esté vivo, un lugar vivo del arte, ¿no? A mí este es mi primer acto dentro del Centro Rafael Botí como presidenta de la Fundación, y bueno, estoy encantada de que sea con un artista vecino de Almodóvar del Río. Yo soy de Posada y bueno, un placer, ¿no? Que una de mis primeros actos como presidenta de la Fundación Botí pues sea con un vecino. Espero bueno, pues que disfrutéis de la actividad, que disfrutéis de la ponencia. Y nada, muchas gracias, y bueno, queda abierto el centro y quedo a disposición de todos vosotros y de todas vosotras para lo que necesitéis como presidenta de la Fundación. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido a la Fundación Botí. Soy Michel Hubert. Como habéis visto en la invitación online, voy a moderar esa mesa que va a hablar de la metafísica en principio, pero puede haber derivación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está, digamos, en principio, la metafísica de la luz y de la fenomenología del color en Goethe y en la espiritualidad musulmana. Antes de proceder a la presentación de los tres protagonistas del debate en esa mesa, debo confesarle que yo no entiendo absolutamente nada de la espiritualidad musulmana y muchísimo menos de la rama sufí en esa espiritualidad. Yo soy crítico de arte, pertenezco a la sección francesa de AICA y soy el comisario, estoy aquí en tanto que comisario de la exposición maravillosa que ha hecho Achille. Si no la habéis visto, por favor, después subir y mirarla, vale la pena. Y mi posición aquí va a ser únicamente como en tanto que comisario y como crítico de arte. Por eso, esas dos personas especializadas precisamente en el tema que nos trae aquí lo van a hacer maravillosamente. Ana Crespo, doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinaria. ¿Me oís bien, no? Sí. No tengo la culpa. Bueno, doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinaria, su investigación estética se recorre en varios libros como Color y Sufismo, 2008, o como Rojo, Verde, Blanco y Negro, las cuatro ramas del árbol del universo, 2013. En 2016 y 2017, junto a Achille Cabrera, participó a la exposición Hayal, la imaginación creadora, el sufismo como fuente de inspiración, un proyecto comisariado en Casa Árabe por Pablo Benito, aquí presente. Y Pablo, que tenemos aquí, es escritor y arabista, director del MIAS, M-I-A-S latina, catedrático de la Universidad de Murcia en Cultura Islámica, antes estuvo en la Universidad de Sevilla, autor de un sinfín de publicaciones y un especial conocedor y comentador de la obra pictórica de Achille.
¿es cierto? Bueno. Y finalmente, Hashim, presente aquí, no solo físicamente para hablarnos en esa mesa, sino también mediante sus obras que se pueden ver, como he dicho, ahí en los 2 pisos superiores de la fundación. Hashim es, además de ser artista plástico, es ensayista. Tanto en su pintura como en sus escritos, lleva en paralelo sus reflexiones sobre la metafísica de la luz y de los colores. Ha sido miembro activo del grupo Ras El Hanout y es el autor de varios libros como Islam y el arte contemporáneo o Ishraq, otro libro, o Ishraq, los colores del alma. Yo le había dicho que trajese ejemplares de sus libros, pero finalmente se han quedado en su casa, así que no se puede ojear esos libros que tenías que hacer, pero da igual. Bueno. Antes de lanzar, digamos, la primera pregunta que va a lanzar el debate, tengo que informar que esa exposición de Hashim, organizada por la Fundación Botti, podrá verse con el mismo nombre, Makamat, en 2020 en Francia, concretamente en la sala de exposición del Centro Cultural de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Esa universidad también publica una revista que se llama Horizon Maghrébin. La revista Horizon Maghrébin publica también un número especial sobre el pensamiento y la obra de Hashim Cabrera. Tras ser aprobado el proyecto de Makamat, ese proyecto de exposición y de mesa redonda, etcétera, etcétera, tenía que, digamos, documentarme para poder armar el texto del catálogo, pero yo, como he dicho, yo soy solamente crítico de arte y comisario independiente. Por lo tanto, leí una serie de libros, por ejemplo, como ese famoso libro de las estaciones de Nifari, que es un libro precioso, y además, claro está, los libros de Hashim. También los dos charlamos mucho, pero mucho. Bueno, y a lo largo de esa preparación teórica, me llamó mucho la atención el conflicto que surgió entre los doctores de la ortodoxia musulmana y los adeptos del Ishraq, los Ishraqiyun, que fueron acusados de herejía por ser protagonistas de ese misticismo basado en la metafísica de la luz y de sus colores. Pero como he dicho, como crítico de arte, yo enfoqué el conflicto comparándolo con un episodio muy conocido de la historia de la cultura occidental. El conflicto entre los modernos y los antiguos de la Francia del siglo XVII, que dividió primero a los escritores y luego a los pintores. Encontré incluso bastante simetría entre los dos casos. En la pintura, los antiguos eran los poussinistas, vienen de Nicolas Poussin, que daban más importancia al dibujo que al color y que estaban respaldados por la Real Academia de Francia, guardiana de las reglas ortodoxas de la representación artística. Ahí la Academia juega el papel de los doctores de la fe, digamos, de la religión ortodoxa musulmana, ¿no? En cuanto a los modernos, los rubenistas eran partidarios de dar más importancia al color. Los primeros eran herederos de la escuela florentina, el dibujo, del siglo XVI, los segundos de la escuela veneciana. Jacqueline Lichtenstein, autora de un libro muy interesante titulado La couleur éloquente, el color elocuente, nos dice: los coloristas contestaban la posición dominante del dibujo en el discurso pictórico.
su hegemonía en la valoración de cualquier representación y en su concepción metafísica de la imagen. Se veían como una amenaza para los principios morales, ajenos a las virtudes pedagógicas de las reglas. En resumen, pecaban de insolencia por defender las cualidades exclusivamente sensibles de la representación. Indecente, hacían apología del maquillaje, de los placeres de la seducción. Libertinos, elogiaban los efectos incomparables del color en su modo de producir simulacros. Se le acusaban de ser sofista. Sin ninguna duda posible, su posición era completamente antiplatónica. Económicamente, se comprende muy bien los ataques de los pusinistas a los coloristas. Casi todos eran miembros de la Real Academia, temían por su monopolio casi exclusivo de los encargos oficiales de la corona y de la corte. Y ahora, Pablo, ¿por qué los doctores ortodoxos musulmanes temían tanto de los adeptos de la metafísica de la luz, los adeptos a la metafísica de la luz, de los Ishraqiyun, condenados a exiliarse por herejía cuando podían hacerlo a tiempo o si no, a morir martirizados? Esos doctores también gozaban económicamente de la exclusividad del mercado de las ideas. Bueno, una figura que es profundamente inspiradora para Hashim Cabrera. Y antes que responder, permitid que diga que estoy contentísimo de estar aquí, que Córdoba está preciosa y es siempre un gusto volver. Y no me demoro, pero no quiero dejar de agradecer a Michelle y a la Fundación del propio Hashim por hacerme partícipe de esta ocasión que me parece histórica. Y me da mucha felicidad esta exposición y estar entre los dos grandes representantes, tanto en escritura como en obra plástica, del color desde una vivencia tradicional inspirada por el sufismo, ¿verdad? Así que gracias, esto es un verdadero honor. Y dicho eso, este tema del conflicto lo trata Ibn Arabi en Futuhat y dice, bien, las gentes, los doctores exotéricos de la ley, transmisores, alfaquíes en el sentido externo, pues dice, en su perspectiva se ocupan también del poder temporal, y ese poder temporal a las gentes de la develación y de la consciencia nos resulta ajeno, ese no es nuestro ámbito, tenemos otra orientación, así que desmarcándose en ese sentido de una vinculación con el poder temporal, sin embargo justifica, dice, estos exotéricos siempre nos han perseguido, refiriéndose a ese gran pueblo de la develación, y siempre nos perseguirán, pero al mismo tiempo su función dentro del orden tradicional tiene pleno sentido, ellos se ocupan de ciertos aspectos esenciales de la tradición, de manera que, como tantos otros autores místicos, disculpan esa limitación de la perspectiva exotérica, al tiempo que llega a decir Ibn Arabi, estos doctores de la ley son para nosotros, en ese momento usa la expresión para el pueblo de Dios, como los faraones para Moisés, y usa un plural generalizable como un prototipo, así que una expresión muy potente de efectivamente esta situación ambivalente, pero se da una circunstancia que creo que compartiréis, y es que la tradición, llamémosla esotérica, mística, sufismo, diversas modalidades de este orden, ocupa, no obstante, en la tradición islámica una posición central. No es como la expresión de la mística en cristianismo u otras corrientes afines que están, digamos, son colaterales, están de algún modo marginadas o puestas un poco aparte. Todo esto, estos llamados, estos que algunos llaman heterodoxos, aunque ellos no se consideren en modo alguno heterodoxos, pues no es un fenómeno marginal, está en la centralidad de la expresión artística de las corrientes intelectuales y espirituales del Islam. ¿Te parece, Jesús? Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias
por asistir a este debate, a esta mesa redonda, a este encuentro. Gracias a quienes habéis acudido, a Michel como comisario que ha estado alentando toda esta exposición, a Ana Crespo, que de alguna manera tenía que estar aquí, porque evidentemente en una exposición sobre color hecha por un musulmán que además lleva 15 años indagando sobre el color, tenía que estar aquí porque es quizás la persona que más, la intelectual y la artista que más ha indagado y que más ha profundizado en el estudio del color en los últimos años, ¿no? Y a Pablo, pues porque nos ha enseñado a todos a aprender y nos ha enseñado a todos a contemplar el fenómeno de la espiritualidad musulmana, tal como acaba de repetir ahora mismo, como un hecho de una gran centralidad, de una centralidad absoluta en el desarrollo de la cultura en general y del pensamiento y de la espiritualidad. Esta mesa redonda lleva el título de Metafísica de la Luz y Fenomenología del Color, porque cuando cambió el siglo, a principios del siglo, yo había estado pues casi 20 años preocupado por el estudio de la forma. Había estado trabajando mucho las redes formales, la geometría, y había indagado, había escrito ensayos en Islam y arte contemporáneo, y desarrollado pues un profundo estudio sobre la relación entre la naturaleza y las culturas, las tradiciones culturales, ¿no? Habiéndome dejado atrás, no del todo, pero habiendo desatendido precisamente el fenómeno central de la expresión visual, que es el color. Y entonces, con el cambio de siglo, pues empecé a decir, me voy a meter dentro del color, ¿no? Y a través de la obra de Henri Corbin, que ha sido para mí inspiradora, en el sentido de que me ha ayudado a entender a místicos musulmanes como Ibn Arabi, por ejemplo, pues he podido acercarme a experiencias espirituales y experiencias conceptuales del color que para mí eran inéditas, eran desconocidas, como es toda la escuela del sufismo oriental, los Isra Guillum, a partir de Sohrawardi, de Semnani, de Naim Razi, Naim Kubra, de cómo estos místicos de alguna manera tenían experiencias visionarias. No es que conceptualizaran el color, no es que teorizaran sobre el color, es que visualizaban los colores, los veían en su mundo imaginario. Entonces, a través de Corbin, pues me di cuenta pues, que primero que tenía que desarrollar una metafísica de la luz, primero, es decir, una explicación razonable de qué es la luz y qué es el color, y después acercarme al color como una fenomenología, tratando de encontrar un significado. Por eso, lo que decía Michel, no he traído los libros que voy a presentar aquí en este centro la semana que viene, el miércoles a las 7:30. Uno de ellos se llama Ishraq, los colores del alma, que es una indagación sobre hermenéutica holística del color, aunque suene así como muy fuerte. Es decir, ¿qué significa el color desde una actitud holística, integradora, que ponga en contacto, digamos, los distintos planos de la realidad, ¿no? ¿Cómo conectamos el espíritu con la materia? ¿Cómo conectamos la experiencia interior con la expresión de la ley o la teoría del color con la experiencia visionaria, ¿no? Y en ese sentido, pues, inmediatamente pensé en estos dos señores, señor y señora, en Ana. Dije, pues sobre el color nos tendrá que decir algo Ana, y sobre la metafísica de la luz, Pablo, pues podría aportarnos luz, podría darnos una luz metafísica, ¿no? Y esa es un poco la historia de por qué estamos hoy aquí y de por qué esta mesa redonda estamos quienes estamos, ¿no? Y yo ahora pues le pasaría la palabra a Ana. Y como artista plástico, ¿cuáles son los motivos que te empujaron a seguir el camino que te proporcionó el color en la mística sufí? Bueno,
Antes de contestar, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, es una alegría inmensa estar aquí juntos, quienes estamos. Gracias, Michelle. Bueno, gracias, Hassan, que es un compañero de viaje, de trabajo y compartimos búsqueda en lo intelectual, en lo artístico. Y gracias, Pablo, un compañero y amigo. Y bueno, pues un honor estar con todos vosotros aquí. Y bueno, la pregunta era ¿por qué? ¿Qué camino te llevó a, digamos, interesarte por el color dentro de la mística sufí? Bueno, no ha sido... Esto es un poco raro los motivos, porque desde muy pronto a mí me interesó en el arte, lo que más me interesó es el color. Cuando ya había abandonado totalmente el color y me había dejado de interesar, entonces precisamente fue en Nueva York, encontré unos cuadros, esto fue a finales de los 80, encontré unos cuadros de pintura mogola que me dejaron absolutamente fascinada y eso me llevó a empezar a investigar en el sufismo. Y la razón que me llevó en concreto a pensar en el color fue una sura coránica que dice, bueno, pero hay algo anterior a esto, ¿no? Es que ahí conecté con el sufismo y la perplejidad que me produjeron los textos me hizo pensar la necesidad y la importancia de investigar en el sufismo. Y fue justo una sura coránica que habla de la importancia que tiene el color a la hora de expresar o a la hora de entender lo que es la realidad. Entonces pensé que a través del color podía ser una pista para entender el sufismo y también para aclarar mi intención como artista. Bueno, un poco sería esto el motivo, ¿no? No sé, ¿me oís bien? Vale. Así, ¿podría explicarnos un poco la diferencia que tú estableces entre la luz negra y la luz blanca y su incidencia en la mística sufí? Bueno, no la establezco yo, en eso ya... Intervenís como queréis. Hay uno de los cuadros que está en la primera planta, al fondo, a la izquierda, que se llama La soledad de la luz negra, y está basado en la experiencia visionaria de los Irraquiyún, sobre todo en Semnani, cuando habla de... porque veis que la exposición se ha denominado Maqamat, que son estaciones, por decirlo de alguna manera, estaciones espirituales, que se corresponden con los distintos colores, las distintas luces coloreadas y los distintos centros sutiles del organismo que Semnani relaciona con los 7 profetas de nuestro ser. Cada centro sutil es un profeta, un color, etcétera, etcétera. La luz negra, concretamente, es la latifa jafilla y está relacionado con el centro sutil de la garganta y relacionado con el profeta Jesús, la paz sea con él. Se dice que la luz negra, a diferencia de la luz, vamos a decir, blanca, aunque no sea blanca, ¿no? La luz negra existe en presencia y en ausencia de los objetos. En tanto, la luz blanca o la luz que llamamos blanca existe porque se refleja en un objeto, ilumina un objeto y ese objeto se hace visible, ¿no? Le llaman luz visible, pero tampoco es visible, tampoco la vemos. Sería más correcto decir luz visibilizadora, más que visible. Y esa es un poco la experiencia de la luz negra, es la experiencia de esa luz que algunas veces hemos visto en las discotecas y en los sitios, que sí, que es una luz que existe, ¿no? Existen lámparas de luz negra que hacen que, por ejemplo, el color blanco y determinados colores
pues se pasen a lo ultravioleta, en fin, que genera una serie de experiencias visuales y visionarias muy especiales, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos abrir digamos, el diálogo, abrirlo hacia la experiencia de esas diferentes maqamás, de esas diferentes estaciones, de esos diferentes profetas, de esos diferentes estados en los cuales nos encontramos y nos reconocemos. Si me permitís, Hashim, yo creo que has tocado ya los puntos principales que pueden articular nuestro diálogo en torno a tu obra, y yo quisiera ir introduciendo algunas de las cosas que me nacen a la hora de pensar, de entender, porque me parece que eres un artista de suma actualidad y al mismo tiempo un representante de esa gran tradición, de esa vivencia, como dices, experiencial del color, y intentar entender también cuál es el significado profundo y el enorme alcance y valor de la abstracción en tu obra, ¿no? De la que te veo un representante muy eminente, muy singular, porque en tu radical modernidad conectas con esa herencia muy antigua, y creo que es importante entender el alcance de la abstracción para comprender tu obra. Ya me dirás si apunto en la dirección correcta. Esto está relacionado con la imaginación, pero de una manera... ¿Qué le sucede al público general? Me pasa a mí. Cuando entro a una exposición de arte abstracto, en cierto modo todos los criterios de valoración, todas las formas de análisis se desvanecen un poco y uno se queda un poco desnudo, un poco desprovisto casi de elementos para manipular con la mente la obra puramente abstracta, que es el caso de Hashim en su tratamiento de la forma ya casi sin forma y del color en estado tan puro. Entonces uno se queda como desnudo y a veces puede quedar perplejo e incluso sentirse incómodo, ¿verdad? Y decir, bueno, pero ¿esto dónde lo pongo, no? Y es precisamente, esa es la oportunidad, precisamente, es ese vaciamiento. Yo creo que es la expresión en la que reside el sentido mismo del arte abstracto, que es un arte quinta esencial, y que justamente implica eso, que en una de las citas tan afortunadas que ahí habéis puesto, es una sublimación de la conciencia, y es un auténtico vaciamiento que te dispone a una elevación. Me gusta este espacio para la ocasión, que representa muy bien la idea de maqam, ¿no? De estación, en la que un espacio-tiempo en que algo se yergue, se alza. Aquí tenemos mucha verticalidad para subir mientras conversamos. Bien, entonces no me voy ahora a enrollar demasiado, habrá más ocasión, pero sí quería traer esto a colación como expresión de que toda tu exploración tan profunda, como tú has penetrado en ese dominio de la imaginación creadora en el sufismo y en el pensamiento israelí, nos lleva a una diferenciación entre lo imaginario y el mundo de la figuración, vamos a decir, banal o proyectiva, tan generalizado en tantas, si se me permite, pseudoartes, que en muchas ocasiones tienden más a lo decorativo, a la dispersión, a la distracción, que a la penetración del sentido y al misterio. Y a diferencia de lo imaginario, el arte de Hashim, como por otra parte, si me permites, el de Ana, porque efectivamente son compañeros de andadura artística, a donde se orienta es al estadio más alto de la imaginación creadora. En términos de Avicena, que hemos comprendido gracias a Corbán, entre otros, es el intelecto agente el que, digamos, en un movimiento descendente, inspira los contenidos espirituales inteligibles, y en ese proceso de imaginalización del mundo imaginal, pues entonces eso se recibe y ahí somos pacientes, somos receptores. El artista entonces es un mediador de esa inspiración, y es una mediación necesaria, porque el verdadero arte es comunicación viva con ese misterio, con esa experiencia de la imaginación. ¿Qué sucede? Que hay otra imaginación, que es la proyección, ¿verdad?, donde los artistas se esfuerzan, elaboran, pero esto es otra cosa. Ese ya no es el arte mayor, esos son artes, ¿verdad?, que tienen también, por supuesto, todo su valor humano, toda su dimensión y su dignidad. Pero cuando nos remontamos en la escala de la experiencia de la imaginación, ¿cuáles son las ciencias mayores arriba?
Pues precisamente los números, como máximo despojamiento de la forma, la geometría, sagrada por excelencia, no hay que decirlo, pero la pura geometría ya tan despojada que se convierte en ausencia de forma, que es lo que pasa en la obra de Haschin, o la expresión de lo que es el orden de las proporciones de las escalas cromáticas, que llevados también a su sublimación se convierten en puro color, ya no estableciendo paisajes, mundos de contrastes formales, sino ya hacia el puro color, que es también lo que sucede en la obra de Haschin. Entonces, cuanto más abstraemos, nos vamos del mundo de las semejanzas, de los símiles, y ascendiendo en la imaginación nos remontamos a la propia fuente de ese descenso de las imágenes, y esa fuente es lo más abstracto. Lo podemos todavía, es todavía manifestación imaginal, pero está al borde del alcance de la imaginación, ya rozando lo supraformal, lo inconcebible en realidad. Entonces lo que Naravi llamará las teofanías supraformales, ¿verdad? Sobre eso ha habido un encuentro en Arenas de San Pedro. Entonces yo creo que aquí radica toda la fuerza, la importancia enorme, el impacto que uno, vaciándose, suspendiendo el pensamiento, porque este arte lo podemos analizar, podemos decir cosas interesantes y tal, pero es un arte, como Haschin ha dicho, vivencial. O sea, como decía Ana antes, uno se siente abrazado, se siente envuelto, quedas inmerso en esta experiencia directa de ese color que es imaginalización de una percepción del espíritu. Entonces, ante cada cuadro uno está desnudo ante un descenso de un makam, que es un makam del espíritu, y el artista lo contempla, lo vive, digamos, transmite, le da plasticidad desde su propia experiencia, pero este arte no viene de una preconcepción, de una elaboración, de un esfuerzo, es un hallazgo. Eso que decíamos de la revelación en la conciencia, el wujud, ¿no? Que es encontrar ese movimiento permanente de encuentro, de hallazgo de la conciencia. Eso es lo que yo creo que aquí nos encontramos. Y ese vaciamiento que sentimos ante la obra no solo no es una deficiencia, sino que es precisamente de lo que se trata. Es el logro, es que estas obras de Haschin consiguen vaciarte y dejarte ante la experiencia directa. Pero no me enrollo más que... Sí. La figuración es un género de pintura que habla de un concepto. El pintor quiere representar un concepto, cualquier paisaje, lo que fuera. La pintura abstracta únicamente habla de sí misma. No solamente, un film color habla evidentemente únicamente de la pintura en el color que se trata. Es la gran diferencia. Y eso puede ser peligroso, es vertiginoso, como tú lo has dicho. Y tenemos, por ejemplo, cuando yo veo las pinturas de Haschin, y hemos hablado con Ana, ahí Rothko, la pintura de Rothko me viene enseguida en el espíritu, ¿no? Y Rothko, que era también un pintor abstracto del color, del film color, intervino en iglesia, en esa famosa capilla en Estados Unidos sobre las religiones. Digamos que se encontró con el vértigo de la mística en su pintura, y también con un límite de llevar esa pintura a la infinidad espiritual que él pretendía. Al final, como todo el mundo sabe, se suicidó. Eso vamos, que no te lo deseo, evidentemente. Bueno, comentábamos, yo estoy un poquito incómoda comentábamos en entrar, pues viendo el trabajo de Haschin, que efectivamente te abraza y te hace sacar como el propio color. O sea, te invita a entrar en un universo que se te revela, ¿no? Que es lo que hablábamos de los cuadros de Rothko. Yo, mira, había traído un poema que ha traducido Pablo Benedito, mi compañero aquí, y pensaba, bueno, quería traerlo aquí para hablar precisamente del color. No sé hasta qué punto el público conoce lo que significa el color en el sufismo, y me parece que, bueno, que este poema
lo introduce muy bien, ¿no? Y introduce también esa potencia de la obra de Hashim, ese regalo que nos hace con esa vibración de los colores, porque realmente es lo que contaba Michel, el color es un lenguaje en sí mismo y ese color te habla directamente al corazón, y en este sentido hablamos de corazón como mente, como la parte lúcida del ser humano. Es decir, que el color tiene una fuerza de atracción como si el corazón fuera un gran contenedor y cada color es capaz de sacarte como si fuera un imán una parte de ese inmenso corazón, pero además en la medida que saca expande ese corazón. Es decir, que cuando contemplamos una obra con esa potencia como es el trabajo de Hashim, lo que sentimos es que el propio corazón se está dilatando, y ese corazón también hablamos corazón como mente, como parte lúcida. Bueno, voy a empezar a leer este texto. Dice: amado, sea ya la unión. Ay, de existir un modo de encontrarnos con la separación, su propio gusto le habríamos brindado de gustar. Bueno, pues este texto que habla es la teofanía de la perfección, es un fragmento de un texto que ha traducido Pablo, y aquí se podría contener un poco cuál es la función del color. El color es el recipiente de la luz, es la manera en la que nosotros podemos saborear, degustar, paladear la luz. La luz es incognoscible, pero sin embargo sí que podemos conocer sus huellas, sus manifestaciones. Y esta manifestación es el color. Entonces, cuando un artista, como es el caso de Hashim, es capaz de, con los colores, nos hace degustar la luz. Lo que nos está trayendo Hashim es luz, nos está mostrando esa cualidad. Él habla de Makam, habla de estaciones, pero lo que en cada uno de los cuadros no necesitamos saber nada, no necesitamos ninguna teoría, solo necesitamos abrirnos para poder experimentar esa diversidad, esa multiplicidad de la luz. Él, en mi opinión, ahora cuando has hecho este discurso al principio de las dos líneas, una línea ortodoxa y una línea más transgresora, en mi opinión el trabajo de Hashim lo reúne todo, porque realmente tiene una parte en su obra, una arquitectura, yo entiendo, muy sólida, una arquitectura realmente, un trabajo en este sentido, ¿no? Y a la vez es transgresión, porque es entrar dentro de uno mismo, ¿no? Y bueno, paso aquí la palabra. Cuando Goethe se opone a Newton, en realidad son los sentimientos que se oponen a la razón. Newton no es pintor, Newton, digamos, difícilmente puede entender de arte. Goethe sí, Goethe dibujaba. Y entonces, inevitablemente, cuando Goethe reflexiona sobre el color, la deriva es hacia la mística, hasta los sentimientos y la mística. Es decir, finalmente, que cualquier artista que va a trabajar con el color, inevitablemente va a conocer una deriva hacia, digamos, una forma de expresión de los sentimientos puros, de la mística, etcétera, etcétera. Goethe ha estado muy presente también en mi reflexión, en mi indagación, perdón, sobre todo en su Farbenlehre, en su teoría del color, cuando habla del color como los gozos y sufrimientos de la luz. Es una imagen preciosa, ¿no? de decir qué son los colores, son los gozos y sufrimientos de la luz, las modulaciones, las articulaciones que la luz encuentra cuando haya obstáculos a su paso, cuando haya...
Y en ese sentido quisiera decir, un poco apoyando lo que ha dicho Ana, y es que todas las obras que componen esta exposición están hechas de una manera heterodoxa desde un punto de vista pictórico, del procedimiento pictórico, excepto esta que tenemos aquí detrás, Home. Y es que normalmente la pintura tradicionalmente se trabaja sobre una base de una tela imprimada, una imprimación. Esa imprimación, cuando se busca la intensidad del color, suele ser blanca. Blanca. Por ejemplo, Velázquez no buscaba la intensidad del color, buscaba los matices de la luz, y la imprimación de Velázquez es negra y gris. Color de España. Ese era Goya, la imprimación de Goya es Almagra, es rojo de Sevilla, tierra de Sevilla. Pero sin embargo, cuando se busca la luminosidad, los impresionistas, todo, da una imprimación blanca. ¿Y eso por qué? Pues porque ese blanco atraviesa las capas de color y llega hasta el espectador, y el espectador puede percibir una intensificación del color a través de esa luz blanca que surge desde el fondo. Excepto en este cuadro, ya digo, todos los cuadros de la exposición están hechos al contrario. Es decir, un cuadro azul y negro está hecho el azul sobre un fondo negro y el negro sobre un fondo azul. Y buscando la intensidad del color no por la transparencia del fondo que aparece hacia el espectador, sino por saturación del pigmento sobre la tela. O sea, requiere de una cantidad de pigmento que no lo podéis imaginar, muchos kilos de pintura. Requiere una cantidad de pintura inmensa para que se produzca ese descendimiento que hablábamos antes, ese hecho de que sea la luz en su colisión con la materia, con el material, el que produzca de alguna manera la vibración, el que produzca la intensidad del color, ¿no? Y creo que esa ha sido un poco la búsqueda y la lucha, ¿no? Pueden parecer cuadros muchas veces planos, pero no son en absoluto cuadros planos, pues son cuadros donde la pincelada ha implicado toda una lucha con el fondo, o sea que hay. Y ahí estamos, en todo lo que estamos hablando, si os dais cuenta, estamos tratando de una metafísica de la luz y de una fenomenología del color. Ese tratamiento que estás hablando, esa saturación de los pigmentos, es todo lo contrario de Rothko. Que Rothko trabajaba con un color muy diluido con agua ras. Era agua, vamos. Es una imprimación muy sutil, deliciosa, pero totalmente ajena a los efectos que tú buscas, evidentemente. Por eso yo de momento no me he suicidado. Aunque con eso de que los sufíes buscan el faná, ¿verdad? La aniquilación, pero claro, es siempre, como dice en Arabia, aniquilación en una subsistencia, nunca una búsqueda de la muerte que no existe. Bien, estos pensamientos a mí me suscitan varias cosas, y en particular me gustaría ahondar en una metáfora que explica muy bien la metafísica de la luz, a la que siempre se recurre cuando se trata este tema y que puede enriquecer la reflexión de los que no están familiarizados con este contexto del trasfondo sufí. Sí, primero quería, refiriéndose a Goethe, para quien no lo sabe, era un admirador tremendo, total de la cultura islámica y en particular de los poetas sufíes. Consideraba sus modos de expresión y el alcance de su metafísica y de su poesía de un orden superior culturalmente. Le parecía yo diría que, no recuerdo sus expresiones literales, pero la más completa expresión de la cultura humana por él conocida, ¿no? Así que era un gran admirador. Y en su obra del color le da esa centralidad tan especial al rojo, ¿verdad? Sí. Si os fijáis en la cultura, al crear una revista de estudios del sufismo de Ibn Arabi en particular, pues pensando en que se le llama el azufre rojo
hemos usado precisamente el rojo para evocar esos aspectos tan significativos del color rojo. Y esto me ha traído una historia de hace un par de días que conecta con lo que estamos hablando vivencial, que es muy sencilla. Un amigo que es un músico murciano, bueno, es inglés, pero vive en Murcia, y me cuenta: oye, estoy un poco preocupado porque me ha pasado una experiencia que yo no tenía, y es que por primera vez en su vida sentía que se le había abierto, digamos, el corazón, que su pecho estaba como vibrante y abierto, y que estaba percibiendo de otra manera, y esto en fin, estaba un poco perplejo ante la nueva experiencia. Entonces me contó un sueño que había inaugurado ese proceso, y es que en el sueño se vio a sí mismo irradiando una especie de vapor rojo por todo su cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de experiencia imaginal, en este caso a través del sueño, donde esta emanación roja implica una liberación de ciertos límites, de ciertos bloqueos, y la liberación de la apertura de un centro de percepción. Claro, entonces dos metáforas a las que quiero aludir, sin dejar de mencionar que Newton también era cabalista. Entonces practicaba un arte mayor, que es el de las letras y los números, y esto es una dimensión que hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Bien, volviendo a la metáfora o símbolo, podríamos decir, que ahora me parece muy relevante y de la que tanto Ana como Hasim han tratado ampliamente, es la imagen del prisma. Y esta ocasión, Hasim, y la visita me ha dado una nueva visión, y ahora lo explico. La imagen es la siguiente: para explicar la relación de la unidad y la multiplicidad, o de la trascendencia y la manifestación en la inmanencia, se recurre a la idea de un prisma. Entonces, cuando la luz incolora atraviesa el prisma, se diversifican haces de luz coloreada, y ahí tenemos todo el espectro, que en definitiva es una proporción numérica de grados, de peldaños, de makamat, de estaciones del color, que podemos simbólicamente hablar de 7, ¿verdad? Adecuándonos o de todos los que queramos, como pasa con las makamat, ¿verdad? La podemos geometrizar, establecer proporciones musicales o poéticas de diversa índole, pero en definitiva el color en sí mismo sirve de metáfora y referente de todos los órdenes de proporción en todas las artes. Pero es eminentemente, como ha explicado Hasim y como Ana trata extensamente también en sus obras, que son dos autores muy afines, muy hermanados, muy complementarios. Esta forma de relación directa, imaginal con el color, se usa en muchas vías de sufismo de modo inminente, en ejercicios espirituales que entrañan directamente un ejercicio de contemplación del color, y cuando los discípulos están contemplando tal grado de color o tal otro en su vigilia, en su sueño, en sus contemplaciones como, digamos, meditativas, pues esto establece una relación con la guía que recibe del maestro, porque estos colores están ligados a momentos, a makamat, a momentos del desarrollo en la propia andadura. Entonces los centros sutiles del cuerpo espiritual están vinculados a una progresión en esa escala del color, que naturalmente adopta, como pasa siempre en cada andadura necesariamente singular y privativa, el modo en que se recorra la escala del color va a ser único en cada uno, y como Ana enseña a menudo que el color se puede representar en una esfera, mostrando simbólicamente toda la diversidad de sus grados, del blanco a negro, de todos los grados de saturación, pues los modos de andar esta escala son infinitos, obviamente, en la infinidad de la existencia. Pero volviendo a esta metáfora de la metafísica de la luz, este prisma marca justamente esa transición entre lo supraformal, esa luz incolora, en cierto modo incognoscible, porque solo a sí misma esa luz puede conocerse por remitir a la idea de que solo Dios se conoce a sí mismo. Y luego tenemos el orden de la manifestación, que ya es mundo imaginal, en tanto que hay una profusión de colores y de imágenes. Una pregunta: ¿cómo os habéis imaginado la luz en el lado incoloro? Porque yo he caído hoy en la cuenta. Digo, fíjate, ahora según hablabas y viendo tu exposición y tus fondos negros, yo siempre me la he imaginado con una luminosidad más bien blanca, con una luz visible o visibilizadora.
Y hoy he caído en la cuenta, digo, claro, si es que el otro lado del prisma es la luz negra. Es totalmente negra y nunca lo había visto, así que gracias, Hasim. Hoy siempre había reflexionado acerca de esa instancia negra, ¿no? Que evidentemente es tan significativa en toda tu obra, yo creo que es la referencia más potente. Pero hoy he caído en la cuenta de que esta imagen de la metafísica de la luz fundamental nos remite a un fondo negro, como en tantos cuadros. Fíjate que ese centro sutil de la luz negra, que es la Tifra Jafilla, lo traducen como el arcano, el misterio. Y lo relacionan con la capacidad taumatúrgica, con la capacidad de hacer milagros, con la capacidad de romper el orden lógico de las cosas. Esa idea de negro para producir azul o azul para... Eso me recuerda el poema de Eloa que dice: el cielo es azul como la naranja. Sí, hay un hecho muy significativo cuando habéis hablado del rojo y del azufre rojo y de cómo Ana en su maravilloso estudio sobre el color y su film dedica un montón de investigación, de tiempo, de trabajo, de espacio al color rojo, como también los visionarios orientales le dedicaron toda una hermenéutica. Tenemos el libro del jacinto rojo, el Yakutat al-Hamra, y aquí en Andalucía, fijaos que el rojo es casi el sinónimo de color. Aquí como colorado, aquí decimos en Andalucía al rojo le decimos colorado. Y ahí vamos, y ahí llegamos. En francés no. En francés no, en Andalucía. Es que los andaluces somos mucho más antiguos que los franceses. Seguramente. No, me refiero, y ahí vamos al rojo como sinónimo de color. Llegamos a la síntesis, a lo que es la paleta primaria, que a mí me ha interesado mucho, la paleta primaria. Hay un versículo coránico que dice: ¿no ves cómo hay entre las montañas vetas de distintos colores, blancas, rojas y de un negro intenso? Rojo, blanco y negro. Y entonces ahí nos vamos directamente a la alquimia, a las fases alquímicas, al anhidredo, al arrubedo y al albedo, que es la paleta primaria. Y es esa descripción tan bonita que hay de los sufis, que dicen que la vida y la creación es como un astro luminoso, blanco y luminoso que cruza el cielo, que al rozar la atmósfera, al llegar, digamos, a la existencia material, con el roce con la atmósfera, se vuelve incandescente, se vuelve rojo, intensamente rojo, y que una vez que llega a la superficie de la Tierra es una piedra densa y negra, la piedra negra. Es decir, fijaros qué transmutación entre luz y materia, entre el blanco, el rojo y el negro. La piedra negra, que para los musulmanes es la casa de Dios en la tierra. Sí, lo que produce eso, y resume y recoge toda la negatividad, toda la distopía posible, ¿no? O sea, resume toda la negatividad, la negación. Por eso es importante, yo creo que es importante. Y por eso yo también, como ya se había dedicado tanto al color rojo, habíais dedicado tanto esfuerzo, pues yo me he centrado en el color verde. Y he dicho, del verde no se ha ocupado nadie, y está además en la antípoda del espectro, es el complementario del rojo. De una manera es el rojo y de otra manera Claro. Entonces tiene en su corazón el rojo, en su núcleo interior está el verde.
Bueno, me vienen varias cosas, una del rojo, pero luego pasamos a lo del verde y de Goethe. Una cosa que me venía del rojo, pues también ha contado Pablo el azufre rojo, habéis hablado del rojo y también creo que hemos hablado, ¿no? Es un cuento muy bonito, que yo creo que te lo conoces porque hablamos una vez de él, pero que es muy bello para explicar un poco la función del rojo. Ha contado ahora Hassim cómo la luz, cuando entra, se vuelve roja, esa luz, ¿no? Y hay una historia de Nizami que cuenta cómo todas las mujeres se habían enamorado de José. Y bueno, pues había una de ellas que realmente la ridiculizaban porque ella estaba casada, pero ella quería demostrar que realmente era inevitable enamorarse del bello José, que era la imagen de la luz descendida, que simbolizaba esa luz que estaba ahí. Entonces creó un ardiz, inventó un ardiz, entonces invitó a todas las mujeres de la corte y las invitó a tomar fruta y les dio unos cuchillos muy afilados. Y bueno, pues en un momento dado, cuando estaban cortando la fruta, mandó entrar a José. Entonces todas las mujeres quedaron tan cautivadas que se mancharon, todas se cortaron las manos, se hicieron rajas por todo. Ella había puesto un mantel blanco, con lo cual el mantel quedó teñido de rojo. Y ese mantel rojo, yo siempre lo he pensado que era como el símbolo de lo que es el arte. Ese mantel teñido de rojo es esa luz que no es visible, pero que la podemos ver por su manifestación. Y esa manifestación es ese rojo, ¿no? Teñido sobre el blanco del mantel, ¿no? Bueno, era una imagen que siempre me ha gustado, ¿no? Porque además hay un texto de Naravi que dice esto, ¿no? Que el blanco solo puede ser visto en el rojo. Eso vamos a dejar el rojo y vamos a pasar al verde. No, pero eso puede profundizar en eso. El blanco solo puede ser visto en el rojo. Sí, eso es muy interesante. Entre el blanco y el rojo hay una relación amorosa, verdaderamente. Hay una relación de atracción, que es un poco, bueno, hemos hablado creo que otras veces de ella, ¿no? Pero tiene que ver con la boda mística, con ese... Ahora Hassim, o no sé quién hemos contado, o en la búsqueda del azufre rojo, ¿no? Esa escala blanco, rojo, negro, ¿no? Esa atracción del rojo hacia el blanco, que es toda la fuerza de este Marte, toda esa fuerza que solo orientándose en la dirección de la luz realmente concluye esa boda mística, ¿no? Y de alguna manera la visión del blanco en el rojo es un poco lo que acabas de exponer, ¿no? Como ese blanco llega a la Tierra y solo puede ser visible en el rojo, ¿no? Y de alguna manera yo creo que sí que es importante, ¿no? Para vosotros también señalar en relación a Goethe, ¿no? Y en relación a lo que es el arte islámico, ¿no? O el pensamiento islámico, ¿no? Como lo importante y la trascendencia que supone todo el pensamiento de Goethe para el arte contemporáneo, porque un artista hoy, en el presente, que está vivo, que es fruto de su tiempo, que realmente investiga en el arte, lo ama y se dedica a ello, en realidad está recogiendo la tradición sufí. No necesita saber nada de sufismo para entenderlo perfectamente, porque es que está todo, en el arte contemporáneo está todo el sufismo, porque ha bebido toda la tradición contemporánea, ha bebido en Goethe. Y ahora estábamos hablando
de esta relación del rojo y el verde, esta relación de complementariedad, ¿no? Que creo que hablábamos este verano con Pablo, ¿no? de esta relación de unidad que establecen el rojo y el verde. Todo esto que ahora nos es muy normal y que pues lo tenemos absolutamente incorporado, hubo un momento que un señor que se llamaba Goethe, pues en un momento dado se dio cuenta que la visión, lo importante, no era solamente lo que ocurría afuera, sino que la visión dependía de lo que estaba ocurriendo dentro. Bueno, no sé, hay ese famoso experimento de Newton que lo quiso hacer Goethe y cuando miró a través del prisma vio que no se producía la difracción y entonces eso le dejó totalmente perplejo y apartó la vista, vio el marco de la ventana negra y se dio cuenta que para que se produjese ese prisma era necesario tanto la luz como la sombra. Entonces eso le hizo cuestionarse todo y ahí empieza un proceso en el que se da cuenta que los colores, que el ojo es un auténtico microcosmos que es capaz de producir luz y que las mismas leyes internas son las mismas leyes que ocurren fuera en la naturaleza y que son las mismas leyes divinas. Entonces ahí él empieza una metafísica para entender, de alguna manera, explicar el universo entero a través del estudio de los fenómenos de los colores, que es una cosa... Pero es alucinante además que Goethe se diese cuenta que fisiológicamente el ojo es capaz de producir colores, cuando eso es un hecho que la neurociencia está investigando actualmente. El fosfenismo, el fenómeno del fosfenismo, de cómo a partir, digamos, de la imaginación y a partir de la meditación se pueden desarrollar visualizaciones cromáticas que son medibles mediante un electroencefalograma. Es medible. Eso creo que es justo el trabajo de Hasid, que ha hecho en su obra teórica y en su obra plástica unir la ciencia con la inspiración y la intuición. Por eso es esto que decía yo de Hasid, que él ha unido la ortodoxia con la parte científica, con la parte íntima, ¿no? Creo que esa síntesis es lo que veo yo muy en particular. Eso le ha añadido el adjetivo holístico, ¿no? En el sentido de poner en contacto una cosa con la otra. Y además me acabo de dar cuenta de una cosa que no la había advertido. Cuando tú has hablado de cómo el blanco necesita el descendimiento para manifestarse en el rojo y de cómo desciende hacia lo negro, ¿no? Y es que en las lataif, en los centros sutiles siguen el mismo orden, porque está la luz blanca, que es la latifa sirrilla, que es lo que sería el tercer ojo, que es la luz blanca. La luz roja, que sería la latifa calvilla, que es la del corazón, que está en la centralidad. Y después la materia negra, que es la que está relacionada con Adán, que es la latifa calavilla, el molde abajo, ¿no? Y siguen el mismo orden, es blanco, rojo y negro, es decir, el rojo como centralidad. Y en ese sentido también podríamos considerar el rojo como una metáfora o como un símbolo de lo humano. En su liviandad, en su purificación ascensional hacia arriba, va caminando hacia el blanco, hacia lo espiritual, hacia el rojo, hacia lo espiritual. Pero en cuanto se densifica, va descendiendo hacia abajo, hacia lo material. Es decir, que sería casi el rojo como un símbolo de lo humano, Tengo otra, no sé cómo lo veis vosotros, yo ahí tengo otra percepción, ¿no? El rojo lo asimilo más... Bueno, a ver, desde mi punto de vista, los movimientos de los colores son intercambiables. De repente un color es hacia, por ejemplo, Kubra es el verde, pero de repente otro autor es el rojo, otro el blanco, y en otro momento yo, precisamente viendo los estudios de los colores, estaba un poco perpleja porque
cambiaban de un autor a otro, ¿no? Sí. Y en un momento dado tuve una conversación muy especial y alguien me dijo, bueno, es que esto es tiempo, lugar y gente, ¿no? Entonces, uno, como decía Ibn Arabi, dentro del universo está situado en un punto y desde este punto tiene una visión única del universo. Entonces, los colores también ocurre esta... Esto ocurre desde mi punto de vista por otra cosa que también descubrió Corbin y que yo pude comprobar leyendo la obra de un autor francés del XIX que es Frédéric Portal, que escribió El simbolismo de los colores. Y ocurre lo que tú dices, que cada cultura y cada sistema interpretativo interpreta los colores y le da un significado al color completamente distinto. ¿Pero por qué? Porque eso no es el simbolismo de los colores, eso es la alegorización de los colores. Y entonces, y yo siempre he procurado en todo mi trabajo de mantenerme siempre en el ámbito del símbolo, de no caer en la alegoría, de no caer en una explicación redundante de lo que estás trabajando. A mí me parece un tema muy importante que de hecho yo creo que lo he aprendido de vuestros libros, pero me permito desarrollarlo. En cierto modo la exposición de Hashem es como un zikr. Es una rememoración de estados, de moradas que se podrían corresponder simbólicamente con otros tantos nombres divinos, porque cada color es la expresión de un estadio cualitativo, de una presencia cualitativa de la manifestación consciencia. Entonces, lo que estáis diciendo, que me parece complementario, es que cualquier símbolo es símbolo porque tiene una polivalencia, igual que, exacto, la polisemia de los nombres. Todos los nombres, nos dice por ejemplo Ibn Arabi, son singularidades de aspectos, de posibilidades de la manifestación, pero al mismo tiempo todos son sinónimos porque todos designan la misma unidad. En ese sentido son idénticos, en tanto que son luz incolora, en tanto que son esencia, en tanto que son manifestación en un espectro de frecuencias, de proporciones, entonces son momentos, estadios, instantes de la manifestación de la conciencia, cualidades, y son siempre complejos y polivalentes. Entonces, ¿qué sucede? En esa bola del color que tú también explicas a veces, uno puede transitar de mil maneras distintas en este viaje incesante del color las diversas presencias de los colores, porque en el tránsito el rojo aquí va a ser una experiencia con un grado de saturación, aquí va a ser una experiencia distinta, más allá va a ser otra experiencia renovada, y además todo esto en circularidad en esa esfera cromática, que es la misma esfera que simboliza la esfericidad de la Kaaba. Entonces, mientras se circunambula, se está recorriendo, viajando por esta esfera incesante, sin principio ni fin, y los colores van siendo instancias de momentos incesantemente renovados. Por eso siempre estarán cambiando de significación, de singularidad, siendo al mismo tiempo prototipos de algunas instancias mayores. Podemos decir tal nombre divino, pero ese nombre va a manifestar una infinidad de efectos. Podemos decir el rojo, pero el rojo se va a manifestar de una infinidad de maneras en conjunción con una infinidad de contrastes cromáticos y luminosos. ¿Cómo sucede en este zikr maravilloso al que nos invita la exposición de Hashem? Yo lo veo así. Respecto a esa simbología del rojo, hay un cuadro de Matisse que me llama muchísimo la atención respecto a eso. C'est l'homme au gilet rouge, el hombre con el chaleco rojo. Es decir, yo no recuerdo exactamente cómo Matisse trata esa representación, esa representación de una persona. Lo único que recuerdo es el chaleco rojo. Y no, exactamente. Y ahí Matisse, que es el artista del color, o ponemos Picasso, artista del dibujo. Otra vez estamos con los antiguos y los modernos, ¿no? Picasso es el dibujo, el escultor, uno de los mejores escultores del siglo XX es Picasso, obviamente, ¿no? Y Matisse es el artista del color y tenía evidentemente esa rivalidad en la primera parte del siglo XX, en las vanguardias. Bien, entonces Matisse tiene una intuición increíble
para traducir a través de la representación de ese hombre con chaleco rojo que eso es la pintura. El rojo es la pintura. No solamente es el humano, como tú dices, ¿no? Pero es la pintura. Sobre este rojo es la pintura, que yo lo comparto, creo que también el verde es la pintura. Porque ahora lo estabas contando y estabas describiendo el chaleco rojo y yo estaba viendo el cuadro de Hashim verde. Ya. Porque efectivamente, bueno, pues esto que ha hablado Pablo también de que los caminos son recorridos diferentes, también tiene que ver también con algo que cuenta Goethe, ¿no? Que es como los contrastes sucesivos de color, como cada vez que ves un color, como el ojo. El ser humano está hecho para la armonía, que esa es la clave del color. El ser humano está hecho para volver al uno. Es un ser perfecto en su esencia y está hecho para volver al tesoro. Y eso se manifiesta en los colores. Cuando nosotros, esto es uno de los grandes descubrimientos de que cuando el ojo es excitado por un color, el organismo crea el complementario para así siempre tender a la unidad, ¿no? Entonces, ahora estaba Michelle hablando de ese chaleco rojo y bueno, estaba pensando también un poco siguiendo el debate, lo que contabas antes, ¿no? Como mientras otros hablaban del rojo, tú has creado el verde y recordaba cuando he subido a la exposición y he visto ese cuadro que es abajo negro y las pinceladas verdes brillantes y tú no sientes el negro. Sí, a mí me llamó mucho la atención el verde como color olvidado, como un color olvidado. Es decir, incluso en algunos movimientos como la antroposofía de Rudolf Steiner se le considera como un color denostado, como un color secundario, sin mucha importancia. No, No, bueno, te quiero decir que tiene una polivalencia, en algunos casos es intensamente amado y en otros casos es denostado. Y me llamó la atención y Karl Herner, que fue el que investigó el tema de las formas del color, me dio una clave importantísima a la hora de clasificar, porque el verde siempre ha tenido el problema de que ha sido muy difícil de situar en todas las teorías del color, en todos los esquemas cromáticos, porque sí, es complementario del rojo, pero ¿cómo cerramos el círculo cromático? ¿Cómo le damos la vuelta, no? Y cómo, por ejemplo, pues y entonces me di cuenta estudiando también el sistema de los chakras hindúes, que también siguen un proceso parecido al de las macamadas, de los centros sutiles, que no se corresponde el orden de los colores en los Irraquiyum y en la Vedanta. Solamente coinciden en el centro, en el amarillo. Y entonces hice un descubrimiento, que es parte digamos, de los 2 o 3 descubrimientos que he hecho y que están expresados en el libro, es que la Vedanta sigue una lectura alegórica del color, historicista y alegórica del color. Es decir, coloca el cuerpo humano, coloca al lado un arco iris y entonces dice, bueno, pues desde el rojo que está abajo hasta el azul que está arriba, ¿no? Desde el rojo hasta el azul pasando por el amarillo que está en medio, ¿no? Y después los ve a los Irraquiyum y te das cuenta de que no siguen un orden extraño, ¿no? Porque de abajo arriba van materia negra, azul, amarillo, rojo, luz negra, blanco y verde. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Y por qué coincide en el amarillo, que está en el plexo solar, en la solaridad? Porque uno sigue un movimiento lineal alegórico, es decir, cogemos el cuerpo y cogemos el arcoíris y sobreponemos los 2 esquemas y los hacemos corresponder uno con otro. Y en el caso de los Irraquiyum es una experiencia visionaria de luces coloreadas.
no es un esquema alegórico aplicado a la cosa, sino que estos señores hacían dhikr en el sufismo, el recuerdo de Dios, cerraban los ojos y en un momento determinado conectaban con una vibración, una frecuencia, y tenían una visión de una luz azul. Y lo relacionaban pues con la latifa nafsilla, que era la latifa del ego, del nafs, y con los riñones, con el agua, ¿no? Con todo el mundo de los riñones, del agua, de todo esto, ¿no? Y dices tú, bueno, y entonces, ¿qué orden sigue? Porque ¿qué orden puede seguir? Y sigue un orden alternativo, es decir, un orden dinámico, no es un orden alegórico, historicista, horizontal, sino que surge y lo vemos en el arco iris. En el arco iris está el rojo en una punta y el azul en el otro, y se cierra por los ultravioletas, ¿no? Como hemos visto ahí en el cuadro ese grande, ¿no? Bueno, pues resulta que los Irraquiyún lo que experimentan es una visión vibratoria de esa experiencia de luces coloreadas. Siente la entrada del espíritu por aquí, por el centro, el rojo, que es el amarillo además, y se llama así, la latifa rojilla, y está relacionada con el profeta David, con la belleza, el amarillo. Y después se desdobla, porque confundimos movimiento y desplazamiento. La alegoría habla de un desplazamiento que va el arco iris, que va del rojo hasta el azul pasando por el amarillo, un desplazamiento. En el otro caso es una emergencia, emerge, una dinámica, una emergencia que emerge en el centro y va saltando. Entonces es como toda dirección tiene dos sentidos. Se produce un movimiento, una emergencia, un movimiento, pero no un desplazamiento, sino una vibración. Y entonces se desdobla hacia la expansión, que es hacia el rojo, y hacia la contracción, que es el azul. Pero partiendo del amarillo, es decir, que el arcoíris hay que leerlo desde el centro hacia los bordes, no desde un borde hasta el otro. Y ahí sí tiene sentido cómo va del amarillo al rojo, del amarillo al azul, del azul al negro, del rojo al blanco, y coronando, digamos, en la tifa guilla, que es la cita que te ha gustado aquí allá arriba, la tifa de la del profeta, Salvador de los Ángeles, del verde, que es de alguna manera la cima de la montaña de Kaf, la roca de Esmeralda, el lugar donde ya hemos alcanzado, digamos, Si veis este cuadro que ha estado detrás de nosotros todo el rato, que ha estado ahí, como fondo, es el negro y el verde, qué cosa, ¿no? Y sin embargo es así. O sea, cuando en los sitios donde no hay luz, en los fondos del marino, en los fondos abisales, en la fosa de las Marianas, a 4.000 metros de profundidad no existen fotones, no hay luces. Los primeros fotones que se producen a 2 o 3.000 metros, los primeros fotones que llegan, son criaturas fotoluminiscentes, bioluminiscentes, que tienen un color azul verdoso. Bioluminiscente, fluorescente, que es lo que Wilhelm Reich, el famoso Wilhelm Reich, llamaba los orgones. Los orgones, o sea, la unidad básica de la vida, la unidad básica donde se produce la vida. Y es de color verde azulado, ¿no? O sea que de lo más oscuro, del lugar donde menos posibilidad de luz hay, surge lo verde. Las luciérnagas en el mes de julio surgen en el lugar más oscuro del jardín, surgen las luciérnagas. Es decir, que hay toda un proceso, digamos, de conocimiento de la realidad a través de los colores, que en este caso son luces, no son materias, son luces. Son luces y, como muy bien has dicho, son frecuencias. Son frecuencias. Sí, yo quería primero recoger ese tema que has sacado de las luminiscencias que se producen
y que en realidad todos hemos experimentado de niños y de mayores. Uno está al sol y de repente se aprieta los ojos y ve esas formaciones geométricas complejísimas con unos diseños de extraordinaria belleza y complejidad natural. ¿Y dónde están esos diseños, no? Y de repente simplemente ¿dónde están? Y apretando los ojos de repente aparece un rosa intenso que se intensifica y se transforma en un morado y luego un verde, y colores muy intensos que te dejan una sensación de enorme belleza, y para esto no hace falta ser un visionario. Esa es una experiencia que en realidad hemos tenido todos. La cuestión es que le confiramos sentido y lo usemos como soporte para entender el alcance del color y entender que esos colores están ahí como cualidades, como frecuencias de nuestra interioridad, en nuestro microcosmos interno, y que son expresión de este arte mayor de la realidad, de posibilidades de nuestro ser interno. Entonces no es solo, mira qué bonito, sino, anda, qué apariciones de sentido plástico. Tiene esas visiones internas, en definitiva, se corresponden profundamente con el trabajo artístico de Hashim Cabrera. Eso quería decir por un lado, y luego aludir al hecho, insistiendo en la idea de frecuencia, que a mí me parece muy importante que comprendamos que el color es vibración y por tanto, al ser frecuencia, es número, como todos los aspectos de la realidad, por tanto es música. Al ser vibración es música, así que podemos contemplar el arte mayor desde cualquier arte, podemos contemplar el universo, como hace Ibn Arabi, como poesía. O sea, la poesía es el origen de todo y el universo es una enorme casilla de la que somos partícipes en una incesante recitación. O podemos contemplarlo como, en todo caso, es obra del artífice supremo, y entonces este artífice lo podemos contemplar bajo el simbolismo del color, o porque nuestra particular representación visual de la realidad nos invite a vivir la realidad como desde la luz y el color, como hacen nuestros amigos artistas de modo eminente, pero siempre es número. Y esta es la máxima abstracción a la que remito. Entonces, cuando digo que un cuadro de Hashim nos está poniendo en contacto con una experiencia de una latifa, con un nombre divino, con una rememoración particular, es porque es como si estuviéramos oyendo una música o resonando con una frecuencia. Si estamos vacíos, se produce inmediatamente un efecto de sintonía, de resonancia. Es una resonancia. Entonces hay que estar despojados. Podemos tener cuadros llenos de cosas para entretenernos con ellos, para distraernos, o podemos tener obras de arte que lo que hacen es que nos permiten restablecer una conexión con el ser interno, que nos hacen resonar, que vibran con las latifas, con nuestros centros sutiles. Y entonces estamos hablando, a mi juicio, de un arte mayor, un arte de restablecer el vínculo con la consciencia. Y eso es lo que pasa cuando estamos ahí en esas salas imbuidos tan magníficas, por cierto, el espacio es que no podía ser más adecuado, creo yo, y realmente dice, bueno, lo que está pasando aquí es distinto a otras visitas, a otras exposiciones que tienen otras cosas, ¿no? Pero este despojamiento de la abstracción que te deja en esa desnudez y te permite entonces ser caja de resonancia para vibrar con esa frecuencia. Para entenderlo, decir que naturalmente para esto Ibn Arabi alude al maestro pitagórico de Al-Ándalus, que era el Masarra de Córdoba, a quien tú quieres tanto, y digamos es a través de Masarra que el propio Ibn Arabi, si de los griegos se reivindica algo, es pitagórico, en este sentido de la música del cosmos, ¿no? Y del número como clave, el número como vibración, como frecuencia. Entonces, una última imagen para insistir en este hecho. Me impresionó mucho esta idea de que están esas mariposas intensamente azules fluorescentes que hay en América Latina, en Brasil y en otros países. Entonces, vistas en conjunto, proyectan una luminiscencia azul de una belleza extraordinaria. Las he visto muy de cerca, por ejemplo, hay muchas en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, que estuve hace poco. Entonces, es muy impresionante ese azul tan poderoso. No sé si sabéis de qué mariposa hablo. Entonces, tuve ocasión de ver un documental que explicaba que en realidad, y yo lo he visto en directo, esas mariposas no tienen absolutamente ningún pigmento azul. No son azules. Simplemente tienen en las alas, los filamentos están dispuestos de tal manera que guardan una distancia donde solo puede vibrar la frecuencia del color azul.
Entonces las otras frecuencias cromáticas no entran, no se reflejan. Entonces es una disposición de filamentos incoloros que solo permiten que el azul vibre y por tanto solo reflejan el azul, porque establece una proporción y una frecuencia y una vibración. Imaginémonos, sueño desde entonces con una obra de arte que sean filamentos incoloros en diversas proporciones, que sea una obra incolora, pero que esté reflejando luces diversas de maneras diversas, ¿no? Hay que hacerla, hay que hacerla. Sé que los japoneses investigan materiales sintéticos. ¿Por qué entonces? ¿Qué aporta? Me aportaría la concepción de cómo lo haces, con qué luces, en qué entornos. Se puede hacer de muchas maneras para, como todo arte, para recrear proporciones, ¿no? Sobre esa noción de vibración, hay que recordar que Kandinsky, que es un artista que ha trabajado muchísimo sobre la mística del color, etcétera, etcétera, estableció una correspondencia entre cada color con un instrumento musical, es decir, un instrumento musical, trompeta, violonchelo, etc. Cada instrumento le daba un color. Y luego está Rimbaud. Rimbaud con su famoso poema de las vocales. Las vocales se diferencian por la vibración del sonido. Y Rimbaud le dio a verde, rojo, etc. No recuerdo exactamente los colores que asignaba a cada vocal, pero así, ¿no? Y evidentemente esa vibración equivale en el color como en las vocales o con los instrumentos musicales y el color. Y bueno, por otra parte, con el verde tengo que confesar que tengo un pequeño problema. Cuando tú vas en avión y tú pasas encima de Francia o en coche, está en un paisaje de espinaca. De espinaca, vamos, verde, centenares de kilómetros. Tú coges el avión y pasas por encima de la península y enseguida estás en los maravillosos tonos de la época dorada de la pintura española, del siglo de oro. Y ahí no hay verde. Son tonos tierra, cien, bistre, amarillo. ¿Cómo puede ser que estos fabulosos pintores del siglo de oro español se han olvidado del verde? Se han olvidado del verde. ¿Cómo puede ser eso? Porque la tierra es la que da a la imaginación cómo interpretar los paisajes. Es verdad. No, es cierto. Y además no pintan con colores, sino con tonos. Ahora cuando estabas hablando de Kandinsky y de la resonancia, bueno, yo es que estoy todo el rato hablando y pensando en tu obra que he visto un poquito, ¿no? Pero que o sea, ahora un poquito cuando he llegado, ¿no? Y hay una cosa que dice Kandinsky, que el alma es como un piano, ¿no? Y cuando cuando colocas colores, es como que al apretar, es como si apretaras una tecla del piano y atraes precisamente una vibración de ese corazón, ¿no? Y lo haces más grande, ¿no? Entonces me he quedado un poco con las ganas de hablar de tu cuadro que hay a la entrada, ¿no? Que está vibrando el verde, y no solo que esté vibrando el verde, es que haces vibrar el verde. O sea, porque uno puede colocar un verde, pero no sientes el verde, que ese es precisamente el trabajo de un pintor, hacer sentir el color. Y ese hacer sentir el color es realmente lo que expande el alma. O sea, ese alma que Kandinsky lo compara con un piano, que tocas teclas y como por resonancia, y eso me parece muy importante de tu obra, que lo ha comentado Pablo extensamente, ¿no? De crear esa vibración, ¿no? Que esto es muy importante en el sufismo, ¿no?
porque, o sea, precisamente, bueno, por ahondar un poquito aquí en el tema del color también, ¿no? O sea, cómo funcionan los colores en el sufismo, ¿no? Cómo los colores son resonadores, son imanes, y la percepción del color dilata totalmente, dilata el corazón. Entonces, Hashim, y luego ha seguido Pablo, ¿no? Un poco hablando, todo el rato un poco es diferenciar ese color que nace como experiencia interna, ¿no? Como experiencia, como zikr, como recuerdo de Dios, ¿no? Como expresión de esa unidad, ¿no? A lo que es la alegoría. Bueno, es un poco cogerlo ahí un poco con el debate que está ahora planteando Michel, qué es lo que pasa en nuestra península, ¿no? ¿Por qué no hay este verdor, ¿no? ¿Qué ocurre con este verdor, ¿no? Bueno, puedo, por ejemplo, citar cuadros del Douanier Rousseau, donde hay más de 30 variedades de verde en cada cuadro. Pero eso es en París, ¿no? Que trabajaba en París, ¿no? No trabajaba ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Córdoba. Hay un relato, y ya paso yo la palabra, de las 7 princesas de Nizami. Es un relato que, para entender el color, quizás es el texto, en mi opinión, más completo, que es un libro de cuentos de 7 princesas. Cada princesa tiene un pabellón de un color, bueno, está relacionado astronómicamente, con piedras preciosas, con olores, y entonces precisamente habla de en cada clima del planeta, en cada zona del planeta, un color, ¿no? Y ese color cumple una función precisamente para que se recomponga esa unidad, ¿no? Ese microcosmos que el trabajo de Hashim recrea, porque realmente lo que él recrea es un microcosmos interior desde lo más profundo de la Tierra hasta ese ascenso. Y aquí las 7 princesas ponen en relación lo que es el microcosmos con la función de cada parte del mundo, de la importancia de que cumpla la función para la que ha venido a ser cada parte del mundo, para que es la única manera que se recomponga la unidad. O sea, además de que tenemos que hacer un trabajo a nivel microcósmico, hay un trabajo macrocósmico, que es que cada parte de la Tierra realmente asuma la función que tiene, ¿no? Asuma su color, ¿no? Y desde este asumir, desde esta particularidad, que yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentas, ¿por qué unos colores? Porque cada color tiene verdaderamente una función, y la función que tiene es ser ese color, porque solo desde ese color va a producir un diseño perfecto, solo en el momento que lo asume, ¿no? Entonces, ahí luego pues cabría ver de qué manera se pueden relacionar unas zonas con otras, pero es una cuestión de que esa relación siempre es de cómo se pueden potenciar, ¿no? Igual que ese microcosmos que crea Hashim con los colores, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, al hilo de lo que has dicho, se me ha ocurrido una propuesta y luego tengo una pregunta que haceros a ambos. La propuesta es que, al hilo de lo que dices, no tengo conciencia, no recuerdo que se use este término, pero a medida que hablas me has hecho pensar en los colores en la obra de Hashim por analogía con el término que usan los sufíes de Tajalliyat, que a veces traducimos como teofanía, como epifanía, como autorrevelación del misterio, de la luz incolora en las luces coloreadas. Pues con relación a los nombres yo he usado el término onomatofanía, ¿no? Como la teofanía de un nombre particular manifestando sus efectos. Y a mí se me ocurre que estos cuadros, precisamente porque se remontan en esta escala a través de la abstracción, se remontan a un tansij, ¿no? A la trascendencia, parten en este eje, ¿no? Pues desde la inmanencia se remontan hasta el borde posible, y entonces podríamos hablar de tus cuadros como cromofanías,
se me ocurre llamarlo, o sea, como si fueran... Acaba de inventar una palabra estupenda, ¿no? Pues soldabrino, no existe, ¿no? Yo no la he oído. Si no la conocéis vosotros, Yo la he pues realmente creo que se corresponde con el trabajo que tú haces y que así digo yo tus cromatofanía. Esa es la cronomato, pero decimos, por ejemplo, cromoterapia, por ejemplo. No decimos pero puede ser. Sí, dices cromatoterapia. Pero bueno, entre esas dos, cromofanía o cromatofanía. Sí, cromatofanía. Es precioso. Sí, ¿no? precioso. Cromatofanía más bonito. A ver, una votación. Cromofanía. Es que a algunos les suena a cromos. Si me permitís, yo creo que podemos pasar a una fase de pregunta, ¿no? Porque supongo que hay personas del público que quieran preguntarnos lo que quieran. Hay muchas. ¿Serías tan amable de ponerte de pie? Yo no quiero hacer conexiones así, pero luego he pensado, ostras, pero el profeta se casó con Aisha cuando tenía 9 años y la historia dice que Aisha era peligrosa. Acá no sé si tienes claras cosas. Y yo no sé, eso del color del vestido de la actriz se me encanta porque me gusta. Y nunca no sé qué dice, pero como estaba hablando de rojo y tal, si tenéis información. Yo, no lo conocía, pero ahora estaba recordando que hace poquito he estado en Italia y entré en un pequeñito templo y vi unos dibujos del fundador el fundador de este templo, es que no me acuerdo yo ahora mismo la orden, ¿no? Pero estaba lleno de dibujos, de dragones, de formas, pero yo pensé todo el tiempo en los dibujos de Ibn Arabi, en lo que eran los dibujos del universo y bueno, pues pensando sobre esto, porque realmente los dibujos es que eran clavados a otras imágenes que había visto. Entonces llegó la guía y nos explicó que Dante se había inspirado en este autor en concreto, en este monje italiano de Calabria, que yo ahora no recuerdo el nombre. ¿Te acuerdas tú, Luis, el nombre? De Fiore, ¿verdad? Joaquín de Fiore, sí. Pues las imágenes que él había diseñado son muy parecidas a las imágenes de Ibn Arabi. Es un parecido extraordinario. Entonces, bueno, pues sabemos que hay esta relación de Dante también con Ibn Arabi. Ahora mismo no tengo una explicación como tal, pero, verdaderamente el color rojo es un color mediador, con lo espiritual, pero un color mediador como la rosa, ¿no? Como la rosa alquímica, en el sentido que es el color capaz de operar la transmutación, ¿no? Y es capaz de operar la transmutación porque es un fuego, y como fuego es el que revela la luz, pero también en el sentido físico. En el sufismo no hay diferencia entre lo que es la experiencia mística y lo que nosotros podemos observar en la naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros observamos los fenómenos de la naturaleza, podemos hablar de sufismo, podemos hablar de los textos. Entonces, tú me comentas ahora del vestido rojo de Beatriz. Sí me parece significativo, sin saberlo, todo esto estoy hipotetizando, ¿no? Pero el rojo
es el color que se vincula siempre a la transformación, a la capacidad transformadora, ¿no? Se vincula con el ángel, se vincula, o sea, con el ángel de la inspiración, ¿no? Y se vincula, bueno, hay un poema muy bonito de Rumi que dice que cuando se apareció el ángel a María, floreció como un rosal naciendo de la tierra, ¿no? Que esa es la función que tiene el color rojo. El rojo es el color de la inspiración y el que es capaz de pasar a otra dimensión, ¿no? Como Moisés, como el Mar Rojo, ¿no? Es ese punto intermedio que es capaz, como ha dicho Jasmine, entre el blanco y el negro, ¿no? Es lo que puede operar esa y entonces, en ese sentido, Beatriz, que está siendo como intermediadora entre los cielos y los infiernos, se me ocurre que el rojo tiene ese poder, ¿no? Gracias a que se viste de rojo, o sea, como el azufre adquiere la capacidad transformadora del azufre rojo, ¿no? De cambiar el elixir, esa capacidad de transmutar, ¿no? En ese sentido, hipotetizo, ¿no? Que podría ser, ¿no? Esa función angélica de transformar y de unir lo celestial con lo... y de hacer esa transformación, ¿no? Porque verdaderamente de eso se trata, ¿no? De eso es lo que... un poco el poema que he leído al principio, ¿no? De esa unidad desciende a la tierra para ser saboreado, ¿no? Y entonces esa mediación, bueno, para no liarme más, pero esto en ese sentido lo interpreto, ¿no? Nada más pregunta. Bueno, yo creo que es el momento de concluir. Ahí sí, yo tengo una pregunta para ellos, ¿me dejas que siga? Por favor. Es que me gustaría, pensando en Islam y arte contemporáneo, en los escritos de Hassan, creo que su dimensión como escritor acompaña con una gran envergadura y altura también su obra, y eso me hace pensar en él como un artista que practica la abstracción con plena consciencia, ¿no? Hay artistas mediadores que practican el arte como mediadores, lo cual no implica una particular realización personal necesariamente. En el caso de Hassan, yo creo que el proceso de receptividad consciente y de ejercicio consciente del arte lo hace un artista muy completo. Pero bueno, la pregunta es sobre el modo en que de alguna manera confluyes con algunos de los contemporáneos, llamados contemporáneos, de los modernos europeos, en ciertas perspectivas y vivencias que pasan por ese viaje de ciertos pintores a Túnez, a otros entornos islámicos, en una búsqueda precisamente del color, de la geometría, del arte tradicional. Entonces, no sé, pienso a lo mejor en el propio Kandinsky, no sé si Mondrian, Paul Klee, sí. Sí, a mí me influyeron mucho porque yo hace 50 años que estoy dedicado a estas líderes de la arte y de la escritura, ¿no? Y más o menos la mitad de ese periplo, 20 años de ese periplo, pues yo he sido un artista como eso que tú describes. He sido un artista, he ganado mucho dinero haciendo retratos, haciendo paisajes, pintando, sacando mis demonios personales, compartiendo exteriorizando una biografía también, hasta que en un momento determinado, a mediados de los 80, yo me paro, dejo de pintar y empiezo a conectar con los textos de estos artistas. Empiezo a leer a Kandinsky, a leer a Paul Klee, a leer a Mondrian, a leer a Joseph Albers,
Y entonces empiezo a descubrir todo un mundo, ¿no? Empiezo a descubrir todo ese mundo y empiezo a trabajar a partir de ahí. Y entonces es a partir de ahí cuando yo empiezo a disfrutar y a vivir, digamos, la creación, digamos, en un estado puro, ¿no? No ya como la expresión neurótica de alguien que necesita de una terapia para poderse curar de sus fantasmas, ¿no? Sino de un medio para poder trascender y para poder crecer y para poder evolucionar. Y es evidente que quizá quien más me ha influido ha sido los escritos de Kandinsky y la obra de Kandinsky, los que me han influido más en ese sentido, ¿no? Yo he llegado ahora y quería ya que vamos a terminar, quisiera recordar que voy a presentar 2 libros de investigación el próximo miércoles aquí mismo a las 7:30 de la tarde, 2 libros de investigación en los cuales yo he tratado de reflexionar sobre toda esta problemática que estamos hablando al mismo tiempo que he ido produciendo los cuadros, y donde he citado pues a Goethe, que hemos hablado de Goethe, donde he citado a Kandinsky, donde he citado a Karl Herner, donde he citado a todos estos artistas que de alguna manera sintieron también la necesidad de exteriorizar y de objetivar todas estas experiencias, ¿no? Hasta llegar a un punto en el cual os confieso una cosa, es decir, esta exposición se llama Macamar, se llama Estaciones, y a veces tengo la sensación de que he recorrido todas las estaciones del tren, que he llegado ya a Santa Justa, ¿no? Y ya estoy en Santa Justa, ¿y ahora qué? No, es como van a prorrogar el AVE. No, pero quien dice Santa Justa dice la estación final. Es decir, si hay otro Macán, si hay algún otro Macán, es mi pregunta, porque no lo tengo claro, ¿eh? Tengo claro, estoy haciendo trabajo en el taller, tengo algunos materiales preparados, puestos, pero como decimos los musulmanes, Allahu Alim, ¿no? No sabemos, ¿no? Y ya está. No sé. No sé si estamos en la estación definitiva. La estación de la no estación. La estación de la no estación. ¿Qué relación hay entre tu investigación y tu descubrimiento de la luz y el cambio de la línea recta a la aparición de la curva e incluso de la electricidad? ¿Cierto? Pues mira, entre la línea curva y la línea recta yo he reflexionado mucho porque he estado muchos años reflexionando sobre las tradiciones formales, ¿no? Que son la alternancia que hay en toda cultura, en toda tradición cultural y en el arte islámico entre el taurik y el tastir, el ataurique y el tastir, es decir, la geometría de las líneas rectas, la geometría de los polígonos regulares de las líneas rectas y el arabesco floral, la línea recta y la línea curva. Un movimiento que es hacia la creación, hacia el mundo, que es curvo, que es una curva, que es cíclico, porque la realidad es cíclica, las estaciones son cíclicas, los meses van cambiando, hay una curva, ¿no? La trayectoria de la luz en el universo, ya lo demostró Einstein, describe una línea curva muy suave, es decir, que si fuéramos capaces de lanzar un rayo de luz con la suficiente fuerza, daría la vuelta al universo y volvería al punto de partida, o sea, una luz de una curva finísima, todo en el universo manifestado es curvo, y sin embargo, en el mundo conceptual podemos imaginar una línea recta. Podemos conceptualizar eso en líneas rectas. Es decir, uno es un movimiento hacia afuera y el otro es un movimiento hacia adentro. Entonces yo he estado trabajando los primeros de las 2 plantas que componen la exposición, que espero que vengáis a verla antes del 27 que se acaba, espero que vengáis a verla.
La primera parte de la exposición son todo líneas rectas. He adoptado una proporción determinada y me he centrado en el color, no me he preocupado de nada más. Dividir un cuadrado por una proporción cordobesa y jugar con uno o dos colores. He estado 2 años trabajando con blanco y negro, 2 o 3 años trabajando con azul y blanco, o sea, profundizando en cada uno de esos colores y sintiendo, tratando de paladear, tratando de degustar lo que hay en cada uno de esos colores, de evidenciar cada uno de esos colores. Y evidentemente las líneas curvas tienen mucho que ver con el mundo de la naturaleza y con el mundo de la creación, y las líneas curvas, y las líneas rectas tienen que ver más con el mundo del intelecto, con el mundo de la interioridad. Bueno, para concluir, tengo que decir que realmente tenemos que agradecer muchísimo a la Fundación Gotti de haber podido dar voz a Achille, que desde hace años no se le puede oír porque nadie le da la posibilidad de expresarse. Hace siglos que en Córdoba, con esa cultura inmensa, esta historia de la cultura inmensa que ha tenido, el trabajo de Achille esté olvidado. No sé si hay gente de la prensa aquí, no sé si va a ser reflejado en la prensa, pero sería interesante leer lo que voy a decir. Cuando se viene hasta la mezquita, se pasa por unos callejones, ¿no?, que están llenas de tiendas para turistas. Casi todas, ¿cómo se dice? Los nombres que están en la fachada, los rótulos, casi todos los rótulos que venden comida barata, que venden cacharilla para turistas, etc. Casi todos los nombres tienen una referencia islámica, árabe, que está en relación evidentemente con el pasado extraordinario que ha conocido Córdoba hace 5, 6, 7, no recuerdo exactamente el número. Entonces, es increíble cómo, no sé, la intelectualidad de Córdoba, los políticos, etc., no pueden dar, digamos, voz a un artista y un pensador como Achille, que realmente sabe, ¿cómo decir?, asimilar la historia extraordinaria que ha tenido Córdoba para devolverla en el siglo XXI. Bueno, entonces agradezco muchísimo la Diputación de Córdoba por haber permitido que por fin se le dé voz a Achille. Pero, ojo, que no ha sido fácil. El proyecto Macamat, la exposición, ha sido ganado por concurso. Se presentaron más de 40 proyectos, 2 solamente fueron aceptados, y evidentemente el de Achille ha sido aceptado porque es una exposición excepcional. Y por lo tanto, muchas gracias a la Diputación por haber podido enseñar esos trabajos maravillosos y que se oiga la voz de Achille. Muchísimas gracias.